Amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y estoy encantada de recibir a la doctora Dolores Montilla Bravo. Hoy nos vamos a adentrar a la mente con una de las grandes psicoanalistas de este país y vamos a ir sorteando, ¿no? ¿Qué hay en las profundidades? Porque siempre que decimos psicoanálisis temblamos, ¿no? Y decimos, no, el psicoanálisis ya no, eso ya no va. No, incluso yo que soy cognitiva conductual digo, ¿psicoanálisis? ¿En serio? Así que hoy van a ver un mano a mano con la doctora Dolores Montilla, mujer amorosísima, muy adelantada a sus tiempos, de las primeras mujeres en romper el techo de cristal en el psicoanálisis clínico en este país. Bienvenida, Dolores, ¿cómo estás? Muy bien, Shoshana, muchas gracias por tus palabras y por invitarme. La verdad que creo que estos programas de mujer a mujer son muy, muy interesantes. Pues ya no las debíamos, querida Lola. A ver, empecemos. Para quien nunca ha escuchado la palabra psicoanálisis más que viendo la foto de Freud fumándose un puro, ¿qué es el psicoanálisis? Mira, el psicoanálisis básicamente es la comprensión profunda de la mente de los seres humanos. Digamos, cuáles son las motivaciones inconscientes que desde pequeños, ¿no?, van conformando nuestra estructura de personalidad, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras motivaciones, y no nada más como personas, sino también toda la herencia, vamos a decir, transgeneracional que tenemos de nuestros padres, nuestros abuelos y mucho más atrás. Y todo eso, cómo se queda como imprinted en nuestro inconsciente, con aspectos buenos y también aspectos negativos, y que, bueno, pues muchas veces no entendemos por qué somos lo que somos o por qué nos gusta lo que nos gusta. Y bueno, también cuando sufrimos, queremos entender qué nos está pasando, pues la psicoterapia psicoanalítica o el psicoanálisis, pues es una herramienta extraordinaria. Y entonces dices, a ver, si quieren descubrir esta impronta que deja no solamente la infancia, sino la infancia de nuestros padres, el psicoanálisis puede ser una muy buena herramienta. Y en tu caso, la impronta es fortísima porque eres hija de refugiados de la Guerra Civil Española, ¿cierto? Así es, sí, como te decía yo en un escrito que te mandé, ser hija de refugiados españoles, pues sí, marca tu vida en muchos sentidos, porque vivieron la guerra, mi papá de manera activa, era un poco más grande cuando empezó a tener 18 años, a los 19 se hizo piloto de caza de la aviación republicana, y bueno, con eso pues todas las peripecias que vivió. Tiene un libro precioso que se llama Héroes sin rostro, que yo digo que son sus aventuras bélico-eróticas de la Guerra Civil Española. Porque además de ser buen piloto, era un hombre guapo y galante, ¿no? Y bueno, y luego la historia de mi mamá, que es un poco hasta, pues, más triste. Mi papá también perdió un hermano en la guerra del otro bando, su hermano era franquista, mi abuela era monárquica, entonces ya sabes, la típica casa española donde cada uno piensa diferente, ¿no? Y del lado de mi mamá, bueno, pues mi abuelo tenía un puesto alto en el ejército, y uno de los días que sale al frente, su chofer lo traiciona, pues no se sabe si lo fusilaron, le dieron un tiro, porque nunca entregaron el cuerpo. Y como yo te decía, que hoy yo creo que lo entendemos muy bien con esto del COVID, ¿no? Qué importante es que te puedan entregar a la persona querida, fallecida, para que lo puedas enterrar y hacer un buen duelo, ¿no? Y bueno, en base a esta experiencia muy difícil, estando mi mamá pues pequeñita, tenía 13 años, pues de haber abundancia en su casa en relación a comida y no faltaba nada, todavía en la guerra pues sí bajaron los insumos, pero se podía comer. Cuando sucede esto, empiezan a pasar francamente hambre, ¿no? Y bueno, luego ya huyen a Barcelona, y de Barcelona, cuando ya van perdiendo la guerra,
una tía mía, Lolita, por eso me pusieron Lolita, ¿no? Era concertista y además hizo la carrera de enfermería y entonces logra evacuar a toda la familia en los camiones de la Cruz Roja a cambio de que fueran cuidando a los enfermos. Y así llegan a Francia, mi papá por su lado, mi mamá por las suyas, también campos de concentración, ambos, que también es una experiencia, cada uno lo relataba diferente, pero dura, difícil. A mi papá le dio por escaparse del campo, ¿no? Y se escapaba y lo agarraban y lo regresaban, ¿no? Esto y luego en Francia, ¿cierto? En Francia, luego se escapaba, agarraron a todos sus compañeros y pues le entró así como la soledad y solito se regresó al campo. Y finalmente ya logró escaparse en un tren para poder tomar el barco en Marsella y ya migrar hacia México. Mi mamá se casa en Francia por primera vez y tiene un bebé que a la hora que empieza la invasión nazi, pues ya deciden migrar hacia México. Y en el barco, el estrés de una amenaza de un submarino alemán que los podía bombardear y todo esto, pues se le retira la leche. Llegan a Marruecos, le da leche de camella, pues probablemente no estaba bien hervida, yo no sé. El caso es que el bebé se enferma y pues en el barco no había ni medicamentos, nada, y el bebito se va deteriorando hasta que llegan a Veracruz, ya el muy grave, pero pues siempre hay gente buena en todos lados. Entonces un pediatra de Veracruz con su esposa se los lleva a su casa, le da atención al bebé, el bebé fallece y ellos pagan la sepultura del bebé y de ahí ya se vienen a México. Mi papá, por otro lado, llega a Veracruz solito con su traje de campo de concentración y su traje de piloto en la mano porque pues no tenía más, y también se encuentra con gente encantadora en el puerto que lo invita a comer, ¿no? Eso él cuando lo contaba hasta lloraba, ¿no? De emoción, conmovido, y ya se viene a México, se casa aquí con otra señora, también refugiada española, y de ese matrimonio nace una hermana mía que vive en España, y del matrimonio de mi mamá, del primero, nacen dos hermanos más, mi hermana Blanca y mi hermano Gerardo. Y bueno, años después cada uno se divorcia por su lado, se vuelven a encontrar, se casan y ya nazco yo, ¿no? Entonces, pues imagínate, claro que traes como esta parte guerrera, luchona, de sobrevivir, de salir adelante, ¿no? Mi mamá hizo múltiples trabajos en Francia, de gasolinera, de mesera, de abrir ostras, de todo. Y mi papá en México, pues también, cuando llegó pegando cartelones en la calle para el circo, vendiendo ropa interior, ¿no? Hasta que ya encontró un buen trabajo en una compañía farmacéutica americana y de ahí ya hizo su carrera dentro de esta industria, inclusive puso un laboratorio privado con otros amigos, ¿no? Y pues le fue muy bien. Entonces, bueno, por un lado está esta parte, ¿no? De luchar, de crecer, de no darte por vencido, de seguir adelante, de buscar las buenas maneras de trabajar y de crecer. Pero bueno, también resulta que tienes pues, cargando otros traumas como mucho miedo al futuro, ¿no? Que cuando yo era pues adolescente lo sentía así con mucha intensidad y pues yo la verdad no sabía por qué tenía tanto miedo del futuro, me angustiaba realmente, ¿no? Eh, la cuestión de siempre tener la despensa llena, el refrigerador lleno, eso todavía no se me quita, ¿no? Y como te contaba yo, mi papá, que era una persona muy, muy leída y muy culto, siendo yo adolescente, un día me empecé a platicar que acababa de leer los casos clínicos de histeria y de obsesivo compulsivo de Freud, ¿no? Y yo dije, ay, pues qué interesante está esto, ¿no? ¿Quién será ese barbón de puro? Sí, eso de que hubiera mujeres que tenían una parálisis en la pierna o que no pudieran hablar y que no tuvieran nada orgánico y que fuera psicológico.
me pareció francamente interesante, ¿no? Y dije, yo quiero ser psicóloga. Y entonces entro en mi carrera de psicología y ya en el camino, pero te ponía yo también en la carta que por lo mismo que mi papá se dedicó mucho a la industria farmacéutica y el esposo de mi hermana era un gran médico, como que estaba yo muy metida en el mundo de la medicina y de la biología y realmente me sigue apasionando. Y yo dije, bueno, pues voy a ser psicofisióloga, ¿no? Pero cuando empiezo a oír más y a leer más del psicoanálisis y de esta parte oculta, no evidente, que está todo el tiempo como influenciando nuestra manera de ser y de pensar, dije, no, yo de aquí soy. Y ya cuando entro al Instituto Nacional de Nutrición a hacer mi servicio social, el departamento de medicina psicológica, había muchísimos psicoanalistas y era fascinante, pues, escuchar los casos del hospital, ¿no? A ver, a ti te toca una parte que creo que es fundamental en la historia del psicoanálisis en México. Sí. Porque cuando tú haces el servicio social, me parece que todavía la gran mayoría, tanto de los estudiantes como los practicantes, eran señores. Todavía, así, sí, ¿no? O sea, yo entré en 1981. Entonces, hace ahorita 40 años decimos, ay, no, pues vas con la psicóloga, vas con la terapeuta. Pero cuando tú iniciaste realmente, ¿cuántas mujeres había por cada grupo de hombres? Pues mira, es que era una época donde ni se aceptaban mujeres, ni se aceptaban psicólogas. Entonces, bueno, las psicólogas mujeres que no fueron aceptadas en esta asociación, luego abrieron otra asociación que finalmente hoy en día pertenece también a la International y con mucha revolución interna en la asociación empezaron a aceptar psicólogas con doctorado, ¿no? Tenías que tener doctorado. Por supuesto, mujeres que vinieran de la medicina y la psiquiatría. Y para cuando yo ya entro a la formación, que fue hace exactamente 23 años, ya había un equilibrio y había de entre los jóvenes un poco más de mujeres que de hombres. Poco a poco, ¿no? Como que esto se desbalanceó más y ya cada vez más mujeres que hombres. Muy, muy curioso. Hoy en día se está como volviendo a equilibrar un poquito, lo cual te da mucho gusto, ¿no? Porque es muy interesante tener las dos visiones, las dos miradas, las dos comprensiones, se vuelve como mucho más rico. Pero pues también te platicaba yo que no había presidentas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y hasta hace como unos 17 años más o menos hubo la primera presidenta de la asociación, ¿no? ¿Y en qué cambia la asociación cuando una mujer accede a la presidencia? ¿Cuáles son los cambios más significativos que tú ves? Pues mira, yo sí veo cambios en el sentido de, hay como mayor sensibilidad, ¿sí? Sí veo que hay mayor sensibilidad y dependiendo también de las psicoanalistas mujeres que quedan como presidentas y hacen su equipo, obviamente hay personas y grupos más conservadores y hay grupos más progresistas. Entonces yo era pues del grupo progresista, ¿no? Y en el camino pues te vas encontrando con otras colegas que también son progresistas, ¿no? ¿Cómo podrías decir? A ver, cuando era la familia de casa de tu padre, abuela monárquica, hermano franquista, padre, aquí vámonos a la revolución, ¿no? Marcado como el rojo republicano. Y ahí es muy clara la división, ¿no? Sí. Este por el monarca, este por Franco, este por la República. Ahí es clarísimo. Clarísimo, ¿no? Entras a la política de la asociación, porque también es política, es decir, también hay un intercambio de poder y de visión de mundo. Entonces, están los conservadores y estábamos las progresistas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en relación, por ejemplo, a la mirada que se puede tener del psicoanálisis, de lo que se considera
psicoanalítico o ya no se considera psicoanalítico. Pero resulta que también en la internacional, ¿no? Empieza a haber un grupo de psicoanalistas que también llegan al poder, hombres, ¿no? Y luego ya llegaron mujeres también, ¿no? Afortunadamente, también con una visión más progresista del psicoanálisis basado también en lo que va sucediendo en el mundo y cómo va cambiando el mundo. Y sabemos que la sociedad y la cultura, la tecnología, la ciencia también nos impacta. Entonces, si bien Freud fue un genio, ¿no? Pero fue un genio de hace 100 años que obviamente no vivió muchas cosas y mucha evolución y mucho desarrollo que existe ahora. Entonces, había también que poder incluir como más pensamientos, ¿no? Psicoanalíticos, con otras miradas, que también nos permitieran comprender de otra manera o con más amplitud y más diversidad, con más herramientas, el mundo en el que vivimos y cómo eso afecta a las personas, cómo afecta a la clínica, ¿no? Y cómo afecta y transforma la técnica. Uh-huh. A ver, porque me imagino este grupo como bien cerrado, es decir, si no llegas hasta el doctorado, ¿no? Y tienes que mostrar un montón de cartas credenciales para empezar a pertenecer y después para empezar a pertenecer a los grupos de poder y después empezar a tomar decisiones. No sé, yo me imagino el camino, nomás lo veo de lejos y digo, Dios mío. Era ¿no? largo. Largo y casi desalentador, ¿no? O sea. Casi, sí, tenías que tener una verdadera vocación, una pasión seria, Y además, ¿no? Porque pues, hoy en día ¿cómo logran? no es que hayan bajado las exigencias, es que simplemente ya se vio que también hay exigencias innecesarias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hoy no te exigen el doctorado, pero sí te exigen una maestría, ¿sí? También ahora ya se acepta a otras personas que tienen una maestría en otra especialidad, como puede ser quizás sociología, ¿no? O pedagogía, pero que se han psicoanalizado, que conocen el tema y que quieren entrar a la asociación primero a formarse como psicoterapeutas y algunos de ellos luego como psicoanalistas, ¿no? Entonces, y resultan ser excelentes profesionistas. Entonces, eso también se abrió, por ejemplo, ¿no? Aunque Freud ya lo tenía desde entonces, luego como que el mundo se cerró a machista, ¿no? Y luego nos volvimos a abrir, pues ya sabes. ¿Y cómo fue ese romper pared? Porque tú hablas ya de los estudios de género que entran en la asociación, pero cuéntanos porque claro, todos nosotros vivimos en el patriarcado, ¿no? Tengo unas amigas muy jóvenes que lo describen muy bien, es como respirar el aire contaminado en la Ciudad de México, es decir, todos lo contaminamos, lo respiramos, pero algunos nos damos cuenta que está contaminado y otros no. Uh-huh. ¿Cómo se logra abrir este espacio de estudios de género en un espacio? Mira, tú seguramente tienes que haber escuchado de el doctor Otto Kemper. Cuéntanos un poquito a quienes no han escuchado. Es ahorita ya es un hombre, un psicoanalista muy viejito, pero muy inteligente, que hace, híjole, pues yo creo que ya vamos para 25 años quizás, que él fue presidente de la International. Y él, pues siendo un hombre más abierto y más liberal, ¿no? Vio la necesidad de que la misma Internacional tuviera, ¿no? Como una categoría donde se pudiera estudiar a profundidad todas las cuestiones de género. Entonces, él invita a una gran psicoanalista chilena, Mariam Alizade, a que conforme este grupo. Y sí, claro que, bueno, lo veían así como pelusa, ¿me entiendes? Y sin embargo, es un grupo que poco a poco fue creciendo y que tiene su parte latinoamericana,
la parte de Norteamérica, ya en Europa, en Asia, ya en todos lados hay los estudios de género. Y ahorita el doctor Bolognini, que también fue presidente de la Internacional, dijo que habría también un grupo, ¿no? Otro grupo para poder, junto con los de COWAP, estudiar todas estas cuestiones LGBT. Que a eso iba, porque hay una gran crítica de la comunidad LGBT, sobre todo al psicoanálisis, porque hasta, corrígeme por favor con las fechas, pero hasta los 70s, quienes tenían una orientación diversa a la heteronorma eran considerados personas enfermas. Sí, y hay una gran crítica que el psicoanálisis ayudó a patologizar la orientación sexual y la identificación distinta de género. Y la psiquiatría también. ¿Y pero se contribuye desde la Internacional para hacer este cambio? Si es que hay una contribución. Claro, es cuando psicoanalista que te digo, Otto Kemper, ¿no? Que además es un gran estudioso y aportó mucho a lo que son las patologías borderline, narcisistas, fue cuando dijo, no, ¿sí? Tenemos que poder empezar a comprender a la mujer de otra manera, a como era la clásica del entonces, ¿no? Que nos conformaba la envidia del pene y ya, y ahora pues sabemos que no, que la psicología femenina es mucho más profunda y amplia y diferente, ¿no? Que esa puede ser una etapa, puede pasar en ciertas mujeres en relación a la envidia del pene como algo cultural, como algo del patriarcado, como algo del poder, ¿no? Pero no como algo que te estructura psíquicamente y nada más, ¿no? Tú como mujer te estructuras como mujer desde muchos lugares. Entonces, bueno, fue por eso que se abrieron este grupo muy importante, esta comisión, donde se estudia al hombre y a la mujer y se estudia todo esto de LGTB, ¿no? Con psicoanalistas que son homosexuales, por ejemplo, y que ya hoy abiertamente lo pueden decir y además ejercer y además son increíbles en sus aportaciones. El reconocimiento de esta patologización de lo distinto pasan por esta reflexión. ¿Cómo es el proceso al interior? No, por supuesto que sí, pero yo creo que tenemos que entender todo en un contexto también histórico-cultural. Definitivamente. Definitivamente. O sea, estaría terrible que hoy en día siguiéramos pensando igual, ¿no? Pero bueno, al cabo de 25 años, la verdad es que el pensamiento sí ha sido profundo con unas mujeres realmente brillantes, ¿no? Hombres brillantes, que tienen como argumentos muy claros, muy profundos, muy bien estructurados y que, bueno, hoy en día a ti te llega un hombre o una mujer homosexual, ¿no? Y si ese no, a él o a ella eso no le causa conflicto, su identidad, ¿no? Pues no es tema en el análisis, ¿no? Surgen otros temas. Como ahora surge mucho si adoptan un bebé o si las mujeres se hacen algún tratamiento de reproducción asistida para tener un bebé. O sea, empiezan a surgir temas diferentes, muy interesantes. Se empieza a ampliar y reconocer la diversidad como una parte esencial de la humanidad, ¿no? Claro, es que así es, ¿no? Entonces, bueno, pero sí sabemos que cuando ya hay como un conocimiento muy establecido, cerrado, ¿no? Ir rompiendo con eso, pues cuesta años y cuesta estudio y cuesta conflictos y cuesta peleas en los congresos, ¿no? Por ahí tenemos a la doctora Montilla, que es heredera de esta vida de gente bien. Claro, porque bueno, digo, yo te puse muy claramente en mi escrito que a mí sí llegué a vivir en nutrición, ¿no? Que por ser psicóloga y por ser mujer, pues también me veían muy de menos, ¿no? Y entonces,
otra compañera mía que desgraciadamente murió muy joven, también psicóloga brillante, ¿no? O sea, para ganarnos el lugar, ¿no? El lugar, así de que ya llegan y buenos días, doctora, ¿no? O sea, sí tuvimos que estudiar mucho, sí tuvimos que mostrar los conocimientos, sí tuvimos que hacer ver que no éramos, ay, esas mujercitas que nada más están aquí mientras se casan, ¿no? Y además haces un segundo rompimiento social bien interesante cuando te decantas por ser psicoterapeuta y doctora en psicoanálisis y dejas el mundo empresarial. ¿A Sí, qué te fíjate que dedicabas cuando eras empresaria? ahí te conté que por herencia de mi mamá, ya ves que te conté que ella trabajó en Francia, Así en es. un restaurante de mesera, y la dueña era una gran cocinera. Y le agarró mucho cariño a mi mamá. Mi mamá era chiquita, tenía 15 años, 14 años, ¿no? Y mi mamá aprendió a cocinar maravilloso. Y te contaba que cuando ella llegó de Francia y llevaba a mis hermanos chiquititos a Chapultepec, conoció ahí a un grupo de señoras judías, ¿no? Que empezaron a platicar y se volvieron hermanas, ¿no? Que son mis muy queridas tías que ya, pues ya fallecieron, mis tías y mis tíos, pero tengo mis primos, mis primas, ¿no? O sea, nos consideramos familia, ¿no? Y entonces, bueno, pues la comida era muy importante, tú lo sabes también, como paisana, ¿no? Entonces las comidas españolas, cuando venían a la casa eran españolas y cuando íbamos a su casa, pues judías, ¿no? Pero era todo lo que era alrededor de la mesa y la comida, ¿no? Las pláticas, el encontrarte con los otros, el intercambiar ideas. Además, bueno, estos tíos también eran muy liberales en sus ideas, ¿no? Entonces, bueno, gran hermandad. Y yo le ayudaba de chica a mi mamá en la cocina. Y de ahí, pues me empezó a gustar cocinar. Y por azares de la vida, ¿no? Una amiga mía, empresaria, que hizo como los primeros centros de grandes exposiciones en México, a otra amiga y a mí nos dijo, oigan, quiero que ustedes den el servicio de comida. Y te contaba yo que mi esposo pues estaba haciendo su especialidad de cirujano plástico que le pagaban 5 pesos, ¿no? Y aunque yo tenía 2 trabajos, pues empiezan a llegar los niños y pues no es suficiente, ¿no? En un momento que recordarás que además México sufríamos este proceso de hiperinflación, Y además que con era, crisis recurrentes, ¿no? O sea, era súper complicado. Entonces, dije, pues órale, ¿por qué no? ¿No? Y entonces empezamos con el negocio de catering, ¿no? Eh, pues nos empezó a ir muy bien, la verdad. Luego pudimos trabajar para iniciativa privada, para gobierno, tenemos contratos buenos, grandes, bonitos, ¿no? Y llegó un momento que yo dije, ah, caray, pues, ¿qué me gustará más, no? Lo empresario o lo psicoanalítico, humanista, cultural, artístico, ¿no? Dije, pues la única manera de averiguarlo es dejar lo de acá y dedicarme en cuerpo y alma a lo empresarial, ¿no? Para vivirlo sin el ruido de lo demás. Sí, no, bueno, al año dije, no, 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 lo mío no es esto, lo mío es lo otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues le di chance al negocio un tiempo porque sí, económicamente era una fuente de ingreso importante para nosotros como familia, en lo que Sergio, mi esposo, pues ya terminaba su especialidad y abría su consultorio y empezaba a tener pacientes y ya sabes que esto es largo. Y ya ha llegado el momento, yo le dije, ¿sabes qué? En 3 años me meto al APM a hacerme psicoanalista. Y ahí viene otro movimiento profundo porque pues él, de su mamá que también era psicóloga y conocía psicoanalistas, pues le vendió la idea de que si yo me metía a ser psicoanalista, nos íbamos a divorciar. ah, güey, te Yo tocó le iba ese a poner el estigma, ¿no? Todas las psicólogas son locas, ¿no? claro, ¿no? Y le iba a poner los cuernos y
Yo sí decía, pues, ¿de dónde sacaste? ¿En qué película salió eso, no? Y me dijo, y le dije, bueno, pues mira, lo siento mucho, pero yo de todas maneras me voy a hacer psicoanalista. Y ya mis hijos también estaban un poquito más grandecitos, ya tenían 6, 8 años. Entonces, bueno, ya podía yo desprenderme también un poquito más de ellos, ¿no? Y me dijo, ok, métete, no te apoyo en nada. Entonces dije, ok. Entonces dije, me quedan 3 años en mi negocio para ahorrar, 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 cerrar y meterme en la asociación y sí, pues tener un backup económico porque es una formación que sí es cara, ¿no? Eh, y poderla pagar y solventar porque él ni medio peso, ni medio apoyo, ni medio nada, ¿no? Sí, pero hay que pasar a los niños por sus clases, es tu problema, ¿no? Exacto, sí, claro, claro. Yo llevaba en mi coche, llevaba los libros, llevaba todo, ¿no? Y empecé, ya abrí mi consultorio, ¿no? Chiquito al principio, ya había fallecido mi mamá y mi papá tenía un departamento cerca del mío, donde me dijo, mira, no rentes consultorio, te presto la casa, haz un cuarto consultorio, porque yo no estoy en México, ¿no? Dije, pues órale, va, perfecto, gracias, ¿no? Y así fue, ¿no? Muy duro, sí, fueron años, ay, pues ya sabes, como te dije, ¿no? Entre que estudias, 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 ves a tus Ay, niños, tenaz. ¿Qué tal? la familia, la pareja, ¿no? Sí, ¿Pero sí qué te fue, mantienen esa tenacidad? Porque alguien diría, bueno, pues con esta orquesta, como tú misma te narras, pues es muy difícil, es muy cansado, pero qué necesidad, ¿no? Diría Juan Gabriel, ¿cómo te mantienes ahí? yo creo que eso te lo provoca la pasión por algo, ¿no? Yo creo que primero, cuando algo te apasiona, eso te da fuerza, te da motivación. Eh, Cuando además sientes y sabes que tienes la vocación, pues eso también. Y luego lo que yo te decía, yo vengo arrastrando esta parte de tenacidad familiar, ¿no? La sangre. Entonces, bueno, yo me acuerdo que para recibirme de la maestría en la UNAM, mi directora de tesis me odiaba, ¿no? Nunca supe por qué me odiaba, pero en serio me odiaba al punto de no dejarme recibirme. Me hizo la vida, ¿qué te puedo decir? De cuadritos por 4 años, ¿no? Hasta que tuve que ir a hablar con otro de mis sinodales con mucho temor de si eran simpatizantes o no, y ya le platiqué toda la historia. Le dije, please apóyame, ¿no? Y me dijo, hijo, qué vergüenza que te esté pasando esto no debería de ser, ¿no? Claro que te apoyo, me supervisaba la tesis, me mandó otra chica que ya tenía el doctorado, ¿no? Y me acuerdo que le escribí a mi papá una carta, porque todavía nos escribíamos cartas, a España. Pa, me está pasando a esto, dime algo para seguir adelante. Me mandó una carta que decía, querida hija, un Montilla nunca se da por vencido. Te quiere tu pa. Sí, Chan, chan, ¿no? psicoanalízate esta, vas. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Ya con todo eso puedes entender. Y claro, también déjame decirte que es maravilloso estar en la asociación cuando eres candidato y te juntas con otros compañeros y de diferentes grados y con los maestros y empiezas a ir a los congresos latinoamericanos y wow, ¿no? O sea, de verdad yo decía, ay, qué mujeres, ¿no? A mí me encantaban esas mujeres argentinas y chilenas y uruguayas, como muy libres, como muy seguras de sí mismas, ¿no? Y luego, bueno, pues vas a Europa y lo mismo, y a Canadá y a Estados Unidos, y te empiezas a enriquecer. Y claro, todo eso te sostiene y te motiva para que sigas adelante. Pues ahí les deja la recomendación la doctora Montilla. Una Montilla nunca se da por vencida y vamos. Así es, ¿no? Uh-huh. Vamos a adelantarnos en el tiempo, porque hay otra de las cosas que a mí que de hecho por eso
nosotros nos conocimos en la marcha del 8M, del 2020, y de repente este movimiento que empieza a respirar, digamos, de forma ya más multitudinaria, personas que no se habían acercado al movimiento feminista de alguna otra arista se empiezan a acercar, y esto empieza a respirar así. Y de repente, ¡pum!, llega la pandemia y nos mandan a todos a la casa. Y que libramos la marcha creo que por 10 días. Por 10 días, exacto. Nosotros marchamos, ¿no?, el 8 y ya para el 17 estábamos en las casas, bien así guardaditos. Y tú haces un programa especial junto con tus colegas que se llama Estoy Contigo COVID-19. ¿De qué va este programa? Mira, este programa lo inventó mi socia colega, la doctora Delia Hinojosa, cuando el día del terremoto del 2017. En septiembre, claro. Que su consultorio, sí, su edificio, sí se movió, o sea, sí las escaleras, sí los vidrios se cayeron, sí, y cuando bajó empezó a ver a la gente llorando, histérica, en shock, ¿no? Y en ese momento ella dijo, tenemos que hacer algo, ¿no? Y bueno, tuvimos como la suerte de que nuestro amigo el doctor Manuel Mondragón y Cal, ¿no? Tenía él todavía como, estaba muy cercano al sector salud, y ella le dijo, oye, please, ayúdanos. Me invitó, él dijo, las apoyo, ¿no? Y entonces nos prestaron unas instalaciones donde es concentración de pacientes de VIH en la colonia Condesa, que se llama Clínica Condesa. Clínica Condesa, exacto. Y ahí conocimos, ¿no?, a los investigadores que ya tenían además preparación en cuestión de desastres. Uno de ellos, el doctor Jeremy Cruz, muy, muy querido, ¿no? Y bueno, en cuestión de 24 horas, organizamos el programa con todas las vertientes que debe de tener un buen programa de atención en situaciones de catástrofes, ¿no? Y pues te puse ahí que logramos, se nos empezaron a acercar fundaciones, el que era presidente de la psiquiátrica, también era psicoanalista, amigo de mi generación, ¿no? Entonces, bueno, consiguió que ciertas fundaciones nos prestaran, por ejemplo, camionetas para llevar a los voluntarios a provincia, ¿no?, a poder atender a la gente. De repente la OMS también, la Organización Panamericana de la Salud, o sea, empezaron a ver que estábamos como muy bien organizados. Trabajamos también con el Instituto Mexicano de Psiquiatría, y de repente esto se organizó, se estructuró y trabajamos de manera fascinante. O sea, te puedo decir que trabajábamos 18, 20 horas diarias, así, ¿no? Pero como con un sentido de ayuda social y comunitaria muy, muy profundo y muy, muy, muy sincero, ¿no? Y bueno, este programa en esa época duró 3 meses porque ya para enero ya como que había bajado, ¿no? Yo recuerdo que también como que tuvimos que hacer muchos grupos de reacción y ya después como bajó, ¿no? Y también pues ya bajó la necesidad de atención, ¿no? Bueno, entonces hicimos nuestro doctorado, la doctora Delia y yo, hicimos nuestra tesis doctoral sobre este programa en el terremoto, y de repente pues viene el COVID, ¿no? Y yo me metí cachito después. Exacto, yo me metí a hacer un diplomado con esta asociación de Wellbeing Planet, ¿no? Yo también lo para hice. Poder aprender a atender en situación de crisis vía remota, ¿no? Así es. A las personas en terapias cortas, breves, muy breves, ¿no? Quizá 3 sesiones, 5, ¿no? Ya con otra colega, Shuli Graver, que quizás conozcas, ¿no? Habíamos, y un grupo que tenemos hermosísimo de terapeutas de pareja y familiares. Habíamos tomado también un diplomado sobre trauma, ¿no? Con un
experto que vino de Israel a dárnoslo. Entonces, bueno, ya teníamos como una infraestructura interna para esto y dijimos, oye, no, tenemos que volver a activar esto porque realmente está durísimo, ¿no? O sea, se está muriendo la gente, está la gente apanicada, con angustia, con depresión, perdiendo su trabajo, enfermándose. No se sabía qué es lo que había que hacer con los niños o con los adolescentes, claro, con las parejas, ¿no? Las familias, con los viejitos. Y volvimos a abrir el programa, que esta vez nos costó un poquito más de trabajo, porque este programa lo que tiene increíble es que es parte del gobierno federal, ¿no? Es parte del gobierno de la República, sí ya está inscrito como el único programa psicoanalítico, ¿no? Que da atención a víctimas. Y entonces, bueno, pues lo mismo, ¿no? Desde dar capacitación, desde dar cuestiones teóricas, técnicas, todo era por Zoom, ¿no? Todo era por Zoom. Nuestra entrevista. Como nuestra entrevista. Y entonces, bueno, así lo abrimos, bueno, como todos pensamos que esto duraría 3 meses, ¿no? Y pues empezó a prolongar y la cosa se ponía peor, y a prolongar y se ponía peor. Y total, trabajamos 14 meses que tuvimos ya que cerrarlo porque los voluntarios estaban muy cansados, tanto de trabajar muchas horas como de tanto dolor por el otro, ¿no? Y además, todos de una u otra manera o se empezaron a enfermar, o como yo te ponía ahí, la primera fue mi amiga Delia, ¿no? Que se murieron 2 tíos súper queridos para ella, luego se murió su papá, luego su hermano estuvo intubado, mientras ella tenía un COVID bastante fuerte. Poquito tiempo después, pues mi esposo se enferma y desafortunadamente fallece. Después Jeremy, ¿no? Que estaba en el programa, cae enfermo, internado en nutrición, afortunadamente salió. Entonces, seguimos con el programa, déjame decirte que no lo cancelamos, ¿eh? Hubo un ratito en que Delia se hizo a un lado 2 meses, regresó, luego yo me hice a un ladito 2 meses, regresé, Jeremy se hizo a un ladito 1 mes, regresó, pero además los psicoanalistas seniors que trabajaban con nosotros, pues nos apoyaron porque entendían por lo que estábamos transitando, ¿no? Pero los voluntarios también, se murió un papá, o se murieron los suegros, o se murió un hermano, o se murió un amigo, o ellos se enfermaban. Entonces, a pesar de todo, el programa siguió 14 meses donde dijimos, ya había también empezado como a bajar, ¿no? Fue antes de que llegara Omicron, ¿no? Ya había bajado Delta, y entonces decidimos que era momento de darnos también un espacio para, pues, restituirnos, rescatarnos, estabilizarnos nosotras mismas, ¿no? Y tener un tiempo para pensar pues en estos, por ejemplo, estos duelos en ausencia, ¿no? ¿Qué reflexiones tienes? Híjole, pues mira, es interesante porque desde antes de que me pasara esto, a mí sí me empezó a dar como mucha curiosidad si este tipo de duelos donde tú llevas a tu persona querida al hospital y te entregaban una cajita de cenizas, ¿no? Y donde no habías podido estar con tu persona amada, ¿no? Si se podía representar en tu mente y en tu corazón igual que cuando una persona se enferma, lo acompañas en el hospital, se muere, puedes hacer los ritos, ¿no? Que son tan necesarios para la elaboración del duelo, y que aquí pues ni los ritos funerarios de ninguna especie se podían hacer, ¿no? Entonces, sí, empezamos a tener por medio de webinars contacto con, pues, psicoanalistas mayores que quizás nos podían dar más luz, ¿no? Hasta que uno de ellos, claramente me dijo, Lolita, no sabemos.
El tiempo nos va a enseñar, ¿sí? El tiempo nos va a enseñar cómo. Y pues sí, mira, yo creo que esto, la mayoría de las personas que perdimos a alguien querido por COVID, pues fue un shock porque eran personas que mi esposo era sano, era atlético, era fuerte, era alegre, ¿no? Entonces no tenía ningún agravante para que él pudiera fallecer, ¿no? Y bueno, el primer trancazo es que el COVID se podía llevar a quien fuera, ¿no? Otra cuestión que yo creo que la pandemia a mí me enseñó muchísimo, ¿no? Fue que estábamos en una época, ¿no? Harari, ¿no? El historiador que escribió su serie de libros, decíamos, social, claro. de hombres a dioses, ¿no? Ya, porque ya nos sentíamos dioses, capaces de controlar todo. Y de repente llega un pinche virusito, ¿no? Invisible y devastador con la humanidad y nos vuelve a ubicar en la naturaleza como seres frágiles, seres vulnerables, que no tenemos esa fortaleza omnipotente que creíamos que teníamos, ¿no? Entonces creo que nos hizo más humildes. A mí me enseñó que sí tiene que haber un cambio de paradigmas en la humanidad, ¿no? En cuanto al cuidado de la tierra, en cuanto a la salud mental. O sea, antes del COVID, la verdad es que a nivel mundial, la atención a la salud mental estaba muy mal, ¿no? Muy mal. Ya empezaba en Estados Unidos a, 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 a tener grupos de mucho interés y de darse cuenta que no puede haber salud física ni salud social si no hay salud mental. Así es. Así es, ¿no? Pero llegó la pandemia y lo que más impactó fue la salud mental de todos. Y fue tan prolongado, ¿no? Que empezó a haber también muchos cambios a nivel social, la gente se empezó a enojar muchísimo, a volver más intolerante, ¿no? Todo lo de el movimiento del chico de color, el que mataron los policías y que, bueno, causó unas manifestaciones mundiales, el de Black Matters, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Como el tener más consideración también por todas las personas que trabajan en el sector salud, por los maestros, y el entender que, bueno, en la vida nos pasan cosas inesperadas, y que lo importante es cómo podemos transformar estas experiencias tan abruptas y dolorosas y traumáticas en algo bueno para nosotros y para los demás, ¿no? Porque también otra enseñanza creo que fue ya no podemos seguir viviendo en este individualismo, egoísmo, narcisismo a ultranza, ¿no? Ya, tenemos que salir de ahí. ¿Cuál sería la invitación? ¿Cómo se sale? Porque una cosa es, deberíamos de salir, ¿no? Uh-huh. Y la otra es, pues ¿cómo mira, se sale? Como todo, ¿no? Son como pequeños grupos que agarran esta conciencia y que van transmitiendo como el conocimiento y van transmitiendo la parte emocional y van transmitiendo con acciones, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, lo de Greenpeace en el Tren Maya, ¿no? Que pues no le está cayendo nada bien a nuestro presidente, pero bueno, están tomando en cuenta que sí tenemos que cuidar la naturaleza y el ambiente si queremos tener un planeta mejor. Más o menos. Pues ahí está, ¿No? la doctora Montilla, Dolores Montilla, explicándonos algunas de las reflexiones del COVID y muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más la visión del psicoanálisis que está atrás de un montón de tabús
¿no? Sí, Yo y siento que prejuicios. hay un montón de prejuicios, bien lo dijiste, como de cortinas, ¿no? Que el mismo movimiento psicoanalista dice, no, es que esto es demasiado profundo y entonces a ver si le entras y a ver, ¿no? Y poco a poco tú misma nos has explicado cómo la Internacional y la Asociación Mexicana también han abierto estas cortinas para que otras personas se puedan asomar. Y ahí está una invitación para conocer una otra herramienta, ¿no? De trabajo, Sí, de transformación. muy maravillosa. Digo, ¿cuándo te hubieras imaginado que se pudiera hacer psicoterapia breve, con una mirada psicoanalítica, en situaciones de trauma, por Zoom, ¿no? O sea, lo de eso creo que fue para el mundo psicoanalítico un impacto muy importante, porque había quienes estaban a favor y obviamente los conservadores que no, ¿no? Pero llegó la pandemia y a conservadores, liberales y a todos no les quedó de otra más que aprender a trabajar así, y también encontraron que así se puede trabajar, ¿no? Nunca, claro que la presencia física no la puedes sustituir con nada, ¿no? Pero cuando por razones X no se puede, qué maravilla que tengamos estos dispositivos tecnológicos que nos permiten seguir adelante en la vida, ¿no? Adaptarse o morir, bien decían. Así decía Darwin, ¿no? Lolita, muchísimas gracias por esta conversación, por tu tiempo, por esta mirada. Se me fue el tiempo entre los dedos. Te agradezco muchísimo, ¿no? Y yo a también ti. ayudar, pues, darnos como una mirada a tu historia personal, a la historia de la Asociación Psicoanalítica, a los procesos que han vivido los mismos psicoanalistas y la experiencia que has tenido pues en la atención también de estas dos grandes crisis nacionales. Primero el sismo del 17, que no solamente fue la Ciudad de México, sino también el estado de Oaxaca, el estado de Morelos, el estado de Guerrero, ¿no? Y después pues la pandemia que a todos nos tiene pues todavía un poco azorados y muchos consternados, duelo, ¿no? Y que ya veremos cómo se va acomodando eso en el tiempo, como bien dijiste. Exactamente. Pues a ti, gracias por este espacio. ¿Qué te puedo decir? Es bonito poder hablar de mi historia y de lo que me gusta del psicoanálisis y de que no le tenga miedo. Sí, es fascinante. Pues ahí está la invitación de la doctora Dolores Montilla. Quien tenga curiosidad, asómese, ahí también están todos los datos de contacto. Lolita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a mi querido Eric King, productor de Sinvergüenza, junto con Miguel Carlo, que hacen todo este espacio posible. Ahí aprietan todos los botones que se tienen que apretar, organizan todo lo que se tiene que organizar para que esto llegue a todas las plataformas. Dolores, estamos en YouTube, en Facebook, en Amazon, en Spotify, en Deezer, en Dailymotion. O sea, usted nos busca, le ponen Radio 13 Digital, conectando con tu luz, y ahí estamos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio 13. No sabes cómo trabajan, Dolores, para que estos programas lleguen cada vez a más personas, ¿no? Así que gracias. Ah, qué bueno. Y sí, siempre hay un gran trabajo atrás de todo esto. Así es. Y bueno, yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza. Muy buenas tardes. Un beso. Bye.